podemos empezar por una noticia que para mí ha sido una notición, de hecho salió la semana pasada, el miércoles, si no recuerdo mal, porque se publicó en Nature Astronomy. Curioso, Nature Astronomy sale los lunes. Yo pensaba que esto había salido el miércoles de la semana pasada, pero bueno, en cualquier caso. Se publicó la semana pasada un estudio que a mí me parece que es muy, muy interesante y que quizás se cuenta más rápido, quizás se cuenta demasiado rápido para lo que, no sé, lo alucinante que puede ser el tema del que se habla aquí, ¿no? Que sin llegar a ser nada concluyente, sí que es, bueno, un pasito más que nos lleva a esa idea de la posibilidad de vida en Encélado, la luna de Saturno, que, bueno, hemos hablado varias veces, ¿no? Francis, creo que quiere puntualizar algo. Sí, bueno, el tema del miércoles es que este artículo es Advanced Online Publication, es un artículo que se publica en la web antes de que aparezca el número en la revista. De hecho, todavía no tiene ni número de volumen ni número de página. Ah, de acuerdo. Vale, ahí venía la confusión. Es que a mí me sonaba eso, que no lo tratamos la semana pasada porque salió justo el día antes de que grabamos el programa y dije, no, mira, esto vamos a leerlo bien y no contarlo deprisa y mal, ¿no? Porque tampoco es que fuera una cosa urgente, no es que nos vinieran a invadir las criaturas de Encélado, así que... Pero bueno, es como digo, un paso más que nos lleva, que apoya esa idea de que son hábitats, estas lunas que hay en torno a los planetas gigantes, siempre decimos las más características, Encélado en Saturno y Europa en Júpiter, pues esta idea de que pueden ser bajo esa corteza de hielo, que hay un océano y ese océano tiene un fondo rocoso con fuentes hidrotermales y puede ser un hábitat muy adecuado o muy hospitalario para que se desarrolle la vida, ¿no? Y estamos ahí con la intriga esa de que podría ser el sitio más cercano donde existe vida extraterrestre, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario, Héctor? No. Bueno, sí. Venga. Vale. De haber vida ahí, tienen que ser seres elevados y sutiles, diría Kant. Hay una historia graciosa. En 1755 él escribió un libro de cosmología, se llama algo así como La historia universal natural. Y en un momento tenía un argumento de cómo tenían que ser los seres de diferentes partes del sistema solar. Y aquellos que están en los planetas exteriores tenían que ser sutiles, elevados, que fuera lo que eso fuere. En cambio, los que estuvieran cerca del Sol, como el Mercurio, tendrían que ser más afectos a las pasiones. Por eso concluía que el pecado solo existía acá y acaso en Marte, porque estábamos en una suerte del medio. Sentíamos el impulso de las pasiones, pero con la suficiente distancia. Qué curioso. Ahora me llama la atención de que elevado sea algo en contraposición a emocionales y apasionados, ¿no? No creo que haya sido independiente del aspecto racista que tenía Kant también, del que se habla poco, pero de los lugares fríos, de todo. También tiene unas teorías al respecto de la distribución de elevaciones en el planeta. En los sitios calurosos vive gente más apasionada y menos interesante, menos intelectual. Ya pillo Salvo que te vayas al sitio más caliente, entonces ya no vive nadie, ¿no? Ya. Efectivamente. No, dentro de la zona de habitabilidad, claro. Claro. Bueno, pues volviendo a este paper en Nature Astronomy, bueno, no sé si quieren comentarlo, ¿no? Pero básicamente lo que se hace es, lo voy a decir muy rápido, luego si quieren entramos en más detalles. Los autores intentan plantearse cuál es la probabilidad de que, con lo que nosotros sabemos, pues que las emisiones que detectó la sonda Cassini provenientes de Encélado, en estos geysers que emanan de la superficie y que bañaron a la sonda durante uno de los sobrevuelos, y ahí pues pudo medir una serie de especies químicas, en particular moléculas orgánicas complejas. Y, bueno, en particular la abundancia de metano, pues ellos intentan ver hasta qué punto esa abundancia de metano es compatible con procesos abióticos dentro de lo que conocemos, ¿no? Y la conclusión a la que llegan es que la probabilidad es muy baja. Hacen un análisis bayesiano, si quieren ahora entramos en detalles, y llegan a la conclusión de que con los procesos que nosotros conocemos es difícil explicar las concentraciones de metano que se han detectado en esos chorros, ¿no? ¿Quieren comentar algo? Porque a mí este tema es que me alucina mucho. Si me deja me pongo a hablar y no.
y no Bueno, para. si Así quieres que alguien yo me pongo para mi ahí. punto de sal, ¿no? Lo primero que siempre debemos de hablar en relación al metano es que el metano no es un biomarcador. Eso tiene que quedar claro desde el principio. El metano es un geomarcador, es un marcador de procesos abióticos, geológicos. Hay muchas reacciones que pueden producir metano. Entonces, lo que se analiza en este paper es uno de los mecanismos más sencillos que existe para producir metano en el ambiente de Encelado, y se descubre que ese mecanismo no da cuenta de todo el metano que se ha observado. Maravilloso. Tiene que haber otros mecanismos. Habrá que entender mejor el océano, entender mejor el fondo marino de ese océano que tiene Encélado, entender mejor la corteza. O sea, hay cosas que no entendemos. Pero la conexión con, como no lo entendemos, tiene que ser biótico, tiene que ser biológico, es obviamente un salto al vacío, ¿no? Hay que recordar lo de Sagan, ¿no? Lo de afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. No hay pruebas. O sea que lo único que tenemos claro es que puede que se necesite un nuevo mecanismo geológico, hay algún tipo de reacción que no estamos teniendo en cuenta. El análisis bayesiano es muy sencillo. Si queréis comentarlo vosotros en más detalle. Yo esto no sé si no les recuerda un poco a el paper de Jane Greaves y colaboradores sobre el fosfano en Venus, salvando el hecho de que aquí la detección de metano no está cuestionada. En aquel caso, pues parece que sí que es ha sido muy cuestionada la detección de fosfano y a día de hoy todavía no lo tenemos para nada claro. Pero un poco lo que ellos decían en ese paper era, primero, la detección de fosfano y luego decir, y hemos mirado muchos posibles procesos abióticos y no podemos explicar de forma abiótica la concentración de fosfano que hay en la atmósfera. Por tanto, puede que sean bacterias. Es un poco parecido, ¿no, Sara, a lo que Sí, dicen aquí, ¿no? pero en este caso, en el caso de Venus, era porque no se ha observado acción volcánica en Venus. Pero, jolín, en Encelado tenemos esos geysers que dicen que ahí abajo, ¿no? Sara, sí hay volcanismo en Venus. O sea, Sí, sabemos que lo hay, pero no se yo ha no sé por qué la visto. gente se olvida que en los 2 últimos años ha habido más de 20 artículos publicando evidencias de volcanismo en Sí, Venus. se sabe que hay, pero Una no se ha, razón, no sé cuál es, por la cual muchos periodistas científicos están que no omitiendo se ha- el ese gran problema es, detalle. el problema Pero es es que vulcanismo no antiguo, ¿no? tenemos el volcán, no sabemos de dónde sale, no tenemos el cráter, no tenemos, como la atmósfera es tan densa, no lo vemos. Ese es el problema. Pero no tenemos volcanes activos en la actualidad, ¿no? Creo Sí, que sí, es lo sí, que sí, está... sí, creo que sí. Hay pruebas espectrales de que hay volcanismo activo en Venus. Vale, vale. ¿Vale? O sea, hay pruebas. Se han publicado muchos artículos y ha habido una gran discusión al respecto, pero por alguna razón no han llegado a los grandes medios. No sé por qué razón hay noticias que aparentemente, o sea, si va en la línea de vida sí, todos los medios se hacen eco. Si va en la línea de vida no, nadie se hace eco. Uy, eso no existe, eso no lo hemos leído, eso nadie lo ha leído, eso es algo que hay que ocultar debajo de la alfombra, porque hombre, es que nos puede destrozar un titular futuro. Y tenemos que tener un titular futuro con vida. En Venus hay bastantes pruebas de que existe vulcanismo. Otra cosa es que no tenemos todavía pues, instrumentos para ver en la superficie pues, exactamente de dónde sale, ¿no? Efectivamente, eso es lo que nos falta. De todas formas, sí que en las noticias hay un problema y es que hablas de fenómenos geológicos y como que los periodistas los ignoran. Dices, venga, que la geología es súper interesante. Entonces hablamos de que Encélado tiene los géiseres, o sea, ahí debajo tiene que haber una actividad geológica muy interesante. Y ya solo por eso, aunque fuera de un origen geológico, ya te está invitando a que tienes que mandar algo. Necesitamos mandar algo para ver. Sí que es cierto que es complicado con esa capa de hielo que habría que perforar, habría que llevar otro tipo de sonda, pero yo creo que urge llevar algo a Encelado. ¿Cuál era el tamaño del grosor de la capa de hielo del que estamos hablando? Que no recuerdo. No, son kilómetros. Kilómetros, vale. Sí. Está bien. Sí, sí. Sí, Pero, es que es como suerte... es como un Ferrero Rocher. Si lo ves en... A ver, he puesto una imagen en el fondo. Imaginaos eso, el Ferrero Rocher que lleva esa capa de chocolate gordota por fuera y luego tiene un núcleo con la avellana dentro. Pues así. La capa de chocolate sería el hielo de Encelado. Sí, la idea que se propone es que la capa de hielo tiene un grosor medio de unos 30 kilómetros, pero que en la zona del Polo Sur, donde se han observado los géiseres, el grosor es menor, puede ser menor de 10 kilómetros, o sea, pueden ser unos 8 kilómetros, así como ha comentado esto, ¿no? Pero el grosor medio de la capa de hielo es grande.
Aún así, no necesitas meter una sonda en superficie que penetre con algún tipo de instrumento por ahí. Lo único que necesitas es tener una sonda dando vueltas mucho tiempo y mapear bien pues, toda la dinámica gravitacional, toda la dinámica de emisiones. Ahí tiene que haber una enorme cantidad de ciencia por estudiar en ese lado, las propias grietas en el hielo, claro, te pueden dar pistas, todo. Sí, que claro, es a lo que iba, ¿no? Que te puede, no necesitas, o sea, puedes estudiar la composición química gracias a esas emanaciones de esos penachos. Eso es. Que te están sacando el agua al exterior, ¿no? Y eso. Sí, pero el problema es la probabilidad de que eso tenga éxito, o sea, que mandes algo ahí y realmente no se destruya en el medio, ¿no? O sea, simplemente el reto tecnológico es brutal. Pero llegar ahí y poder medir algo ya es tremendo, ¿no? Y ya penetrar la capa yo creo que ya es para el futuro. No, pero como primer paso, algo parecido a los sobrevuelos que ha hecho la Cassini, sí, pero específicamente dedicado a eso y con un... Sí, más focalizado. Y con una capacidad de hacer análisis de la composición molecular mucho más avanzado que el que tenía la Cassini, ¿no? Sí, algún tipo de, iba a decir georradar, pero en este caso encelador radar. Algo que sea capaz un poco de penetrar ese hielo y ver qué hay. Bueno, radar, pero también puedes analizar con espectroscopía, con espectrómetros de masas, puedes analizar las moléculas que tienes en esos penachos, in situ. Es decir, no vas a ver el calamar, pero sí puedes estudiar Eso es en Europa, la composición. No, eso fue un cachondeo por un comentario de Daniel Marín. Justamente hablando de esto, cuando se descubrió que la Cassini había detectado moléculas orgánicas en estos penachos, ¿no? Y decía que, claro, la capacidad de la Cassini de detectar moléculas orgánicas complejas era muy limitada, que le podía haber caído un calamar encima y no lo sabía. Entonces siempre por eso estamos con el cachondeo del calamar, pero que efectivamente necesitamos un instrumento que pueda ser capaz de detectar moléculas más complejas y aún así ya vemos que simplemente las cantidades, por ejemplo, de metano y de hidrógeno que encuentran son difíciles de cuadrar, por lo menos con la geoquímica conocida, ¿no? Así que desde luego que es interesante. Está claro, hay que tener en mente lo que decía Francis de que el hecho de que tú no entiendas algo no quiere decir que sean aliens. Que no exista. O sea, esa es la, no sé, un poco la hipótesis socorrida esta de, uy, no sé lo que es, deben ser aliens. Bueno, hay profesores en Harvard que no están de acuerdo contigo. Sí. Iba yo también a mencionar al mismo tío. Avi Loeb diría que ahí hay gente. Sí. De hecho, me han llegado ciertos rumores de que ha conseguido $1,5 millones para estudiar... para estudiar, ¿cómo se llama esto? Los ovnis. Ahora como están tan de moda de nuevo en Estados Unidos, parece que... Ahora que no hay. Ahora que todo el mundo tiene móviles y no se ve ni uno. Sí, pero que creo que ha conseguido una financiación, no sé si privada, me imagino, ¿no? De hasta $1,5 millones. Me imagino que querrá formar un equipo para investigar eso. Si quieren podemos comentar un poco lo del análisis bayesiano, que es una técnica estadística muy, muy socorrida, cada vez más común, que es muy interesante porque te permite un poco hacer estimaciones de cosas como esta, ¿no? De cuánto de probable es que ocurra algo y puedes incluir información de lo que se llaman los priors, ¿no? Información a priori que tú tienes sobre los procesos que hay involucrados en lo que sea que estás intentando, que estás intentando estudiar. Entonces, esto se basa en el teorema de Bayes, que es una fórmula relativamente sencilla que te permite decir lo que tú quieres calcular, que es en este caso, tú tienes que plantear pues, unas hipótesis, ¿no? Que son las hipótesis que tú quieres contrastar, que en este caso pues, los autores plantean una hipótesis A y una hipótesis B, donde la A puede ser una hipótesis abiótica, en la que el metano es originado por procesos geológicos, y la hipótesis B sería una hipótesis biológica, en la que el metano tiene un origen biológico, ¿no? Y entonces tú quieres contrastar esas dos hipótesis. Siempre en este tipo de estudios bayesianos tú tienes que contrastar, digamos, una hipótesis frente a, pues, por ejemplo, la hipótesis nula o cualquier otra referencia de comparación. Y tú tienes una serie de observaciones, que en este caso son las medidas de la Cassini de unas determinadas concentraciones, pues en este caso de metano. Entonces lo que tú quieres calcular es
lo que se llama la probabilidad condicionada de que la hipótesis A o la B sea la correcta, condicionada a que tengo estas observaciones. Es decir, sabiendo que yo he observado esto, ¿cuánto de probable es que la correcta sea la hipótesis A o la hipótesis B? Eso es lo que tú quieres calcular, y el teorema de Bayes te permite poner eso en función de lo que es tus priors, que en principio es la probabilidad que tú dirías a priori, sin saber nada más, dirías, bueno, pues yo creo que es más probable la hipótesis A o la B. Si no tienes ni idea, pues a lo mejor le das un 50% a cada una, pero uno siempre tiene un prior en mente, ¿no? Que condiciona cuánto de probable es que algo ocurra. Y luego, por otro lado, tienes que tener lo contrario, es decir, si la hipótesis A fuera la correcta, ¿cuánto de probable es que yo haya observado esto? O si la hipótesis B fuera la correcta, ¿cuánto de probable es que yo haya observado esto? Que eso en principio es algo que tú deberías poder calcular, ¿no? En este caso sería, si la hipótesis A es la correcta y esto es de origen geológico, pues yo cojo este proceso geológico, que es el que yo creo que está produciendo el metano, y calculo cuál es la probabilidad de que ese proceso geológico me dé lugar a las concentraciones de metano que ha detectado la Cassini. Entonces, con esos elementos relativamente sencillos, yo calculo esa probabilidad. Y, bueno, al final, cuando ellos meten ese modelo, que claro, como decía Francis y Sara, esto está condicionado a el proceso físico geológico concreto que ellos están estudiando para producir el metano. Y lo que les sale al final es que estas distribuciones estos posteriores, ¿no? Estas distribuciones posteriores de probabilidad que salen cuando tú pues integras todos los posibles escenarios que eres capaz de construir, tanto en la hipótesis A como en la hipótesis B, pues a ellos les sale que en la hipótesis abiótica es muy improbable que se obtengan esas medidas. Y en la hipótesis biológica, pues sí que, o sea, en el caso de que existan unos microorganismos, unos organismos metanógenos que producen metano, pues entonces es probable que se obtengan esas medidas que obtiene la sonda. Esto al final, por mucho que suene así un poco sofisticado, el que has hecho un análisis bayesiano y demás, al final lo que hay que tener en cuenta es que esto es tan bueno como sean tus teorías para calcular... Sí, tu hipótesis a priori, ¿no? El peso del prior es lo fundamental, ¿no? Es la forma que aprendemos, ¿no? En ciencia. Tienes una hipótesis y esa hipótesis se va confirmando o no, va cogiendo más peso y tienes un posterior más fuerte o un posterior más débil según la evidencia. Lo bueno de las técnicas bayesianas es que se va retroalimentando con nueva evidencia continuamente, ¿no? Es un sistema iterativo y que además te permite hacer un análisis estadístico en el cual tienes una serie de resultados que te da una distribución. Esa distribución tiene una media, tiene una desviación estándar, la cual te da unos errores. Entonces, eso es muy bueno siempre en las mediciones, porque si mides algo tienes que dar cuál es el rango de validez de esas hipótesis dado esas evidencias, ¿no? Claro. Entonces, eso puedes confirmar o, si estás dentro del error, no puedes llegar a confirmar, ¿no? O distinguir entre una eso es teoría cierto, y otra. pero lo que quería enfatizar es que estás limitado a tu modelo físico. O sea, que claro. Tu modelo, si hay otro proceso geológico que tú no conoces que puede producir metano, pues ya o sea, esta conclusión no sería válida, ¿no? Claro. Pero sí, efectivamente... bueno, que esto me recuerda un poco, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, a cuando se coge la ecuación de Drake y se ponen, también hay estudios bayesianos de la ecuación de Drake, en la que tienes parámetros que no conoces, pero bueno, puedes hacer estimaciones y como no lo conozco, pues puedo poner un rango aquí de incertidumbres, ¿no? Y vas poniendo rangos de incertidumbre en los diferentes parámetros y vas poniendo priors y al final te sale un resultado de que hay, yo qué sé, 20 civilizaciones en la galaxia o 20 millones, dependiendo de los rangos que hayas puesto, ¿no? Pues me parece que es un poco así en el sentido de que acabas haciendo un análisis relativamente sofisticado sobre algo de lo que, bueno, a lo mejor no tienes mucha información y te podrías estar equivocando si hay cosas que no conoces, ¿no? Claro, si hay cosas que no estás teniendo en cuenta el modelo, olvídate. Por mucho análisis que hagas, mucha estadística, no lo estás teniendo en cuenta. Entonces, pero... Sí, aquí el gran problema en este artículo es que el modelo del proceso abiótico básicamente es la producción de metano por serpentinización, algo que todos los oyentes recordarán de Marte, ¿no? Eso es. El hecho de que el hidrógeno, que se cree que está en el fondo marino de ese océano subterráneo de Encélado, reacciona con el dióxido de carbono y produce metano y agua.
en esas plumas se ha observado agua y se ha observado metano. Entonces, creemos que hay hidrógeno por las características que tiene Encelado en el fondo oceánico, con lo que ese hidrógeno puede atravesar el océano y salir por esas grietas, y hay CO2. Es decir, tenemos todos los componentes para que esta reacción sea la que produce el metano. Entonces decimos, si tenemos la idea del análisis bayesiano, no sé si se ha quedado muy claro para todos los oyentes como lo ha explicado Héctor, la idea es muy sencilla, es actualizar probabilidades a priori. Yo tengo unas probabilidades en función de lo que yo sé hasta ese momento y yo tengo nuevos datos. Entonces, esos nuevos datos los puedo interpretar con diferentes modelos. Para cada modelo tengo unas probabilidades a priori y entonces con esos datos yo actualizo mis probabilidades a priori. Es una manera, los datos están condicionados con una cierta probabilidad a este modelo, el primer modelo, condicionados al segundo modelo, condicionados al tercer modelo. Lo que me hace el análisis bayesiano es invertirme las probabilidades condicionadas. En lugar de dato condicionado a modelo, obtengo probabilidad de modelo condicionado a dato. Es decir, dado que he recibido el dato, mejoro, actualizo las probabilidades a priori de los modelos y obtengo unas probabilidades a posteriori, ¿no? Y claro, todo depende fundamentalmente de cuántas condiciones, cuántos modelos yo esté poniendo para esos datos y de la calidad intrínseca de esos modelos. Si esos modelos son malos, pues el análisis bayesiano corrige algo malo y nos puede dar la sensación de que el resultado es mucho más parsimonioso, mucho más probable, mucho más razonable, pero es completamente ficticio porque partíamos de algo que estaba mal. Sí, me ha gustado que has usado el término invertir, porque es verdad que normalmente nosotros lo que hacemos con nuestras teorías, con nuestros modelos, es a partir de un modelo calcular cuáles serían los datos que se podrían producir, ¿no? Pero normalmente lo que nos interesa es justo lo contrario, ¿no? Tú observas unos datos y quieres saber cuál es el modelo que da lugar a esos datos, ¿no? Y es un poco invertir, ¿no? Es el problema inverso, sí. Sí, Sería hacer la inversa de una regresión lineal. Bueno, en fin, que no es algo concluyente, pero es interesante que lo que apunta este artículo es que la cantidad de metano que se encuentra en los penachos de Encélado es demasiado alta como para explicarla con la forma sencilla. Con que ese uno mecanismo pensaría. sencillo, digamos. Claro. Claro, que a priori es el mecanismo que uno pensaría dominante porque es el más conocido, el más sencillo, el que uno esperaría con la experiencia que tenemos de la Tierra. Sí. Uno tiene todas las cartas sobre la mesa en Encélado de que ese mecanismo es el correcto. Ahora uno ve que no explica todo, pues hay que buscar otro mecanismo, ¿Pero de cuánto exceso estamos hablando? Porque creo que no lo hemos dicho. No mucho, como el doble o así, no recuerdo la cifra, pero no es mucho. El doble con significación, es decir, sí. Está claro que es el doble al menos. Sí, por ahí era. La cuestión es que lo importante que resalta en el artículo es que no es tanto cuánto es el exceso, que de hecho yo es que ni me acuerdo del número, sino que cuando miras el posterior de probabilidad bayesiana, es muy difícil de explicarlo. O sea, la probabilidad de que lo puedas explicar con ese modelo sencillo es bajísima. Sí, lo entiendo, pero no es lo mismo tener que explicar un factor 2 de diferencia que un factor 1000, por ejemplo. Entonces está claro que hay algo que profundamente no entienden, ¿no? Sí. Entonces, si es un factor 2, pues vete a saber todavía. A lo mejor está dentro del rango de lo razonable. Lo que pasa, Nacho, con estos temas atmosféricos, tanto los temas oceanográficos como atmosféricos, es que cualquier atmósfera, por muy pocas componentes que tenga, aunque tenga 2 o 3 gases, tiene una barbaridad de reacciones químicas diferentes en función de la altura y la incidencia de rayos cósmicos. O sea, es absolutamente descomunal la cantidad de reacciones químicas que hay, por ejemplo, en la atmósfera de la Tierra, cuando solamente metes nitrógeno, oxígeno y poquito de argón. Pero, por ejemplo, por decir, no sé, por si tiene alguno el número en la cabeza, si en la Tierra alguien, midiendo la cantidad de metano, podría inferir que hay vida. Lo que se suele hacer en este tipo de modelos es que sí, el metano se suele decir, yo pasa que no recuerdo ahora ningún artículo, pero yo creo que haberlo leído en más de una ocasión, que si una civilización extraterrestre mirara a la Tierra y viera las concentraciones de metano que se verían desde una estrella más o menos cercana, vería un exceso de metano que inferiría que debería ser de origen biológico. Bueno, la pregunta más precisa...
Aquí hay vacas. Aquí hay vacas argentinas, ¿no? Lo que quiero decir es si sabemos si el exceso de metano, por ejemplo, en la Tierra es un factor 2 también, o si estamos hablando de un factor mucho mayor. A eso me Lo que pasa es refiero. que en la Tierra mayor, conocemos infinidad de mecanismos que producen metano. Sí, pero creo que el 80 y pico % del metano de la Tierra es de origen biológico. Y de todas formas, lo que es un marcador claro en la Tierra es la combinación de metano, oxígeno y CO2. Pero bueno, Héctor, estás diciendo que estamos hablando de casi un factor 5, ¿no? Más Sí. En el de caso metano de lo esperado. Quiero decir, mientras que en el otro, en la Luna, en Encélado, estás hablando de un factor 2. Pero la dinámica, la geodinámica de la corteza terrestre y de la de Marte o la de Encélado son extremadamente diferentes. O sea, Sin duda. Lo que no podemos decir es que procesos que sabemos que se dan en la Tierra en ciertos lugares muy concretos y que estamos extrapolando, estamos diciendo, pues lo que ocurre en Río Tinto, en Huelva, puede haber pasado en Marte. No es lo mismo que decir lo que ocurre en la Tierra puede haber pasado en Marte. Es que son cosas que no se pueden comparar. Lo comprendo. Pero lo que estaba diciendo es que si hubieran encontrado, o sea, un factor 10 de exceso, digo, creo que se hubieran encendido muchas alarmas, ¿no? Ya te digo, este análisis, a mí no me ha gustado mucho este artículo bayesiano porque me parece todo un fluff, ¿no? Me parece que no aportan nada, ¿no? Y en general lo que yo he visto por redes sociales de expertos en vida, en astrobiología y expertos en la vida en el sistema solar, la mayoría opinan que esto es completamente irrelevante. O sea, este artículo no aporta absolutamente ningún tipo de información al problema, que sigue igual de abierto que siempre, ¿no? Obviamente, hasta que no enviemos una sonda, que hay varias sondas propuestas para ir hasta Encelado o a varias lunas de Saturno para estudiarlas en detalle, pues no podremos tener más información. Pero ahora mismo lo que tenemos es una cosa muy, muy cogida con alfileres. Con pinzas, sí. Que, de todas formas, yo me gustaría insistir respecto a la pregunta de Nacho, en que creo que lo importante no es cuánto de grande es el exceso, sino cuánto se desvía de lo que tú puedes esperar. Quiero decir que a lo mejor un factor 2 para según qué cosas puede no parecerte muy importante, pero resulta que es que a lo mejor la probabilidad de que ese factor 2 se dé en un proceso abiótico, por lo mejor es del 0,3%, mientras que en otra situación un exceso de un factor 100, pues a lo mejor la probabilidad de que lo puedas producir depende de la varianza del proceso, ¿no? Estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que cuanto mayor sea el exceso con respecto a los modelos que tú tienes, pues mayor será la significación o la capacidad de rechazar el modelo geológico puro, ¿no? Claro. A eso me refería. Lo demás igual, sí, claro. Sí. O sea que no hay vacas en Encélado, ¿no? Bueno, no lo sabemos, ¿no? Porque... No hemos oído mu. Sí. Bueno. Si os fijáis en el artículo, no sé si lo tenéis delante o no, bueno, para que lo tenga delante, el artículo, claro, como es un análisis bayesiano, el análisis bayesiano depende fundamentalmente de tus probabilidades a priori, que no las conoces, o sea, cuál es la probabilidad de que haya vida en Encelado, no tienes ni idea, tienes que estimarla, cuál es la probabilidad de que haya mecanismos abióticos que puedan explicar eso, es una probabilidad alta, porque sabemos que está ahí, porque están todos los componentes y debería estar ahí, ¿no? Y después tenemos las probabilidades condicionadas, el exceso que observo, cómo lo explico con hipótesis biológica o con hipótesis abiótica. Pues la figura principal, que es la figura 3, te muestra unas bandas, ¿no? Entonces, la idea del artículo es que la banda que apunta hacia probabilidades a posteriori biológicas, de origen biótico, es una banda que está por encima de la banda que apunta a hipótesis abióticas, pero está por encima a partir de una probabilidad de que existe vida en Encélado por encima del 0,2, ¿vale? Porque si tú supones que no hay vida en Encélado, es decir, que la probabilidad de la vida, de la probabilidad biótica es muy baja, obviamente domina el proceso abiótico. Es el único que puede explicar el fenómeno. Entonces, tú asumes que si asumimos que la probabilidad a priori de que hay vida en Encélado es alta, pues obviamente, claramente, ese exceso debe ser explicado por proceso biológico. Fijaros que hay una tijera, un diagrama tipo tijera. Que al final volvemos a que tus prios... Entonces, ¿dónde colocas tú esa probabilidad a priori? Pues no, pues la colocas a ojo de buen cubero, quiero decir, no sabes cuál es. Claro. Y como lo decimos siempre, ¿no? Hace un poco de broma también, cuando no sabes cuál es la probabilidad, pues 50%, ¿no? Como que te toque la lotería, pues me puede tocar o no tocar, 50%, ¿no? A mí me parece quizás más representativa la figura 2, donde se muestran las distribuciones y la línea vertical morada son las observaciones
y ves un poco pues en qué rango de cada una de las hipótesis de la distribución de probabilidad caen las observaciones, ¿no? Pero bueno, que en cualquier caso, lo que creo que es el mensaje que nos dice este artículo es que, bueno, que por lo menos con el proceso que uno esperaría generar metano en el fondo del mar de Encélado, no consigues producir suficiente como para explicar lo que se observa. Y es, pues, bueno, un indicio más de que hay que ir allí y mirarlo, ¿no? Me fastidia que Encélado parece que va adelantando a Europa en la carrera esta astrobiológica, porque yo soy más fan de Europa, pero claro, es que en Encélado tenemos a la Cassini. Teníamos. Teníamos. Tenemos los datos que tomó la Cassini. Vale. Mientras que en Europa no tenemos esa suerte, ¿no? Sí. Tenemos a la Cassini la suicidamos en Saturno. Saturno. Me acuerdo del gran finale. El gran final de Cassini. Y me acuerdo de los titulares también de la española que va a estrellar una sonda de la NASA. Es verdad. Que, bueno, aquí hicimos algunos comentarios sobre esos titulares un poco raros. En Europa, la sonda Galileo, luego en reanálisis se descubrió que también había atravesado algunos de estos penachos, pero por supuesto la cantidad de información no es ni de lejos comparable a la de la Cassini, ¿no? Esto, por cierto, les recuerdo que fue el premio Señal de 2018. Las observaciones de la sonda Cassini, ¿no? La detección de moléculas orgánicas complejas en los penachos de Encélado. Así que mira, tenemos que mandar algo ahí. Sí, lo que pasa es que la NASA no nos escucha porque hay varios proyectos, hubo varios proyectos para Europa, para Encélado y siempre gana Marte. O sea, a ver, está más cerca, sabemos aparcar ya allí. Sí, pero está muy pelado. Sí. No hay agüita, no hay chorritos. Bueno, en estos sitios hay mar, pero está bajo el hielo. O sea que claro, no, está más complicado. Está mucho más complicado. No, la sonda que podemos mandar es una sonda esta que hace como las que tenemos en los polos, que hace turulo de hielo, lo saca para analizar, luego una cañita de pescar a ver si hay algo. Sí, ahí en el claro, pero del tenemos el problema del mol, ¿no? Acordaros del mol del mol de marciano. Ah, sí, intentó, el taladro. Nada, iba a taladrar unos metros y se encontró con roca y que no, que aquello no entraba y que no entraba. Imaginaros lo mismo, pero en Encélado, con las enormes... Pues aquello no entra por lo que sea, porque hay una roca justo debajo donde hemos intentado hacer el agujero. En Encélado tiene que ser completamente automático, no podemos cambiar nada de la misión. O sea que... el problema de afección. O sea, hay misiones propuestas para Encélado, que pones un orbitador, que pones un aterrizador y que pones un taladro enorme que metes dentro del hielo. Pero una cosa es proponer la misión y sobre todo porque las probabilidades ahí de encontrar algo serían 10 kilómetros. O sea, durante 10 kilómetros tendrías que cruzar los dedos, es decir, que no encontremos nada raro, cosa que lo que ya pasó en Marte te deja claro que puede pasar fácilmente. Está claro que el tema de hacer agujeros en otros planetas todavía lo tenemos que perfeccionar. Es un tema. Creo que no era cuestión de ni siquiera que te hubieras encontrado una roca, sino como que la viscosidad y lo compactado del terreno no era lo esperado, ¿no? Y eso claro, desconocemos el nivel de rozamiento que ofrece el suelo marciano. Entonces, claro, meter algo basándote en un polvillo parecido que tengas en la Tierra es muy complicado. Y claro, aquello no friccionaba lo suficiente para que aquello entrase y no... Ya, igual faltaba lubricación. Sí, bueno, pero la siguiente vez que lo hagamos, lo intentemos, seguramente lo haremos mejor, ¿no? Pero yo insisto en que de momento, o sea, antes incluso de ponerse a taladrar agujeros, simplemente el pasar por allí y ¿no? Aspirar, oler las emanaciones que están saliendo de allí. Si ya estas lunas son suficientemente gentiles como para enviarnos cosas al espacio, ¿no? Solo tenemos que ir y pasar por encima, claro. Está la misión JUICE, ¿no? ¿Cómo es? Jupiter Icy Moon Explorer o algo así. Que creo que, bueno, puede ser un primer paso interesante, ¿no? Y la Europa Clipper, por supuesto, también. Eso puede ser interesante. Bueno, ¿alguna cosita más sobre esto o vamos pasando de tema?